Bienvenidos al tema 1 de Teoría de Circuitos, donde analizaremos circuitos de continuo. Lo que haremos será presentar diferentes técnicas de análisis y la primera de todas va a ser el análisis de mallas. Para empezar vamos a utilizar el siguiente ejemplo en el que tenemos dos fuentes de alimentación y donde podemos distinguir varias mallas. Vemos una primera malla grande, que sería el camino cerrado más grande, y luego vemos dos mallas más pequeñas, que serán las que utilizaremos para el método de análisis por mallas. Bien, vamos a empezar con el primer paso, que es identificar las mallas, que como hemos hecho es identificar aquellas mallas o subcircuitos más pequeños, pero que pasan por todos los elementos del circuito. En este caso hemos identificado la malla 1 y la malla 2. Y al identificar asignamos corrientes de malla que irán todas en el mismo sentido. Asignamos corrientes de malla. Importante que vayan todas en el mismo sentido. En este caso hemos considerado sentido de las agujas del reloj y que normalmente ya lo elegimos pues en función de las fuentes. Este ejemplo sí que coincide con el sentido de las corrientes, pero no es algo que tenga que ser así. Bien, una vez hemos asignado las corrientes a cada malla, lo que será aplicar las leyes de Kirchhoff por malla, de modo que planteamos para la malla 1 y decimos pues que la caída de tensión o la diferencia potencial de la fuente es igual a la caída de tensión que vemos en R1, la caída de tensión en R2 y la caída de tensión en R4, siempre siguiendo el recorrido de la corriente. Cuando estamos analizando la malla 1, la malla 2, ¿vale?, no la tenemos en cuenta, no se tiene en cuenta lo que sería el efecto de la corriente de la malla 2. Estamos analizando solo la malla 1, pues como si lo de la derecha no estuviera. Bien, volviendo a la ecuación, tenemos que la diferencia potencial en la fuente sería, hemos dicho, la caída en VR1 más la caída en VR2 más la caída en R4. Y si lo ponemos en función de la corriente de malla, la corriente es I1, tenemos que es I1 por R1 más la I1 que pasa por R4, y en la VR2 lo que vemos es que la corriente I1 no es bien la que circula por R2, sino que tenemos que será la I1 menos I2, porque I1 entra en el nodo, es decir, esa corriente I que vamos a llamar I3, por ejemplo, vamos a llamarla I3, será I3 por R2 más la caída en VR4, que hemos dicho que sería la corriente I1 por R4, y esta I3 observamos que si aplicamos Kirchhoff en el nodo donde está R2 y R1, lo que tenemos son las corrientes que entran, I1 es igual a la suma de corrientes que salen, en este caso I2 más I3. Y si despejamos, pues lo que obtenemos es I1 R1 más I1 menos I2 por R2 más la I1 por R4. Y ya tenemos la primera ecuación para la malla 1. Bien, en el caso de la malla 2 podemos ir algo más rápido porque la caída de tensión en R2 ya la tenemos indicada. Y si seguimos ahora el sentido de la corriente I2, tenemos una caída de tensión en R5, la caída de tensión en R2 y la caída de tensión en R3. Si observamos la fuente, tenemos el signo positivo abajo y el negativo estaría arriba, veríamos que es lo mismo que decir que V2 es la caída de potencial, según marca la fecha, sería potencial en la fuente, positivo abajo, vamos recorriendo la corriente y decimos que es igual a VR5 más la caída en VR2 que tenemos ahora, vamos a llamarla VR2' porque es de sentido contrario a la que hemos dibujado en la malla 1, más VR3.
Claro, si lo indicamos en función de las corrientes de malla, la VR5 es la I2 por R5 y la caída de tensión en la resistencia lo único que es darle la vuelta a la que ya tenemos, que la tenemos calculado para la ecuación 1, luego será I2 menos I1 por R2 más la I2 por R3. Para aquellos que esta ecuación les cueste porque Kirchhoff, en este caso, hemos partido de la fuente y demás y no acaban de ver lo de las caídas de tensión, siempre podemos decir que vamos a aplicar que la suma de tensiones, según vamos recorriendo la malla, que vamos encontrando que son caídas de tensión, y que el criterio es que cada caída es positiva, diríamos, empezando por ejemplo en el punto que acabo de marcar en R5, entre la fuente y R5. Vamos recorriendo con la corriente, tendríamos VR5 más VR2' más VR3, y ahora me encuentro la fuente que es menos más, no es una caída de tensión sino una subida, luego menos V2 igual a 0. Y de aquí despejamos V2 al otro lado del igual y ya tenemos la misma ecuación que teníamos aquí en el punto anterior. Ahora lo que vamos a hacer es escribir estas ecuaciones de malla que hemos obtenido en forma matricial, de modo que, como las incógnitas van a ser I1 e I2, decimos matriz coeficiente para la primera ecuación de I1, pues tenemos R1, aquí I1 multiplica R2 y R4, luego R1 más R2 más R4. Coeficientes de I2, pues vemos que hay un término que será el menos R2, que da negativo. Por otro lado, en la ecuación de abajo, tenemos que coeficientes de I1 es menos R2, luego coeficientes de 2 son R5 más R2 más R3. Y ahora nos paramos un momento a observar qué ha pasado con este menos R2. ¿De dónde sale este menos R2? Pues ha salido de esta diferencia de aquí, vamos a marcarla en otro color, esta diferencia de aquí y esta de aquí, entre I1 menos I2 e I2 menos I1. ¿Por qué hay ese signo negativo justo en la malla 1 respecto a I2? Porque la referencia que hemos cogido es la caída de tensión que impone I1. Y hemos hecho que las dos corrientes vayan en el mismo sentido, es decir, que los elementos comunes, en este caso la R2, ¿vale? Siempre nos encontramos que cuando una corriente sube, la otra baja. ¿Por qué? Porque si hacemos sentido horario, es lo que ocurre. Y si en este caso iría al revés, ¿vale? Es el mismo resultado, sería sentido antihorario las dos, ¿vale? Como se observa, una baja, la otra sube, y el que tenemos precisamente, que hemos hecho el horario, es al revés, ¿no? Vemos aquí al lado del circuito que la de la izquierda baja y la otra sube. Es decir, que están en oposición. Eso me garantiza que estos dos elementos, el común entre la malla 1, 2 y la 2 y la 1, sean negativos y del mismo valor. ¿Qué hemos obtenido como coeficiente de la corriente 1? Todas las resistencias de la malla 1. Y aquí tenemos que el coeficiente I2 para la malla 2 son todas las resistencias que hay en la malla 2. Esto luego lo vamos a resumir sobre una matriz general, ¿vale? Para que veamos que esto lo podemos utilizar como método. Y aquí tenemos, nos falta por indicar que esto es I1 y I2, y los vectores de excitación, que no son más que las fuentes, ¿cómo han quedado? Pues son las fuentes de tensión que quedan positivas si están de acorde al signo, al sentido de circulación de la corriente. En este caso, las dos lo están, V1 y V2, y nos han quedado en las ecuaciones, pues como vemos aquí, positivas. ¿Vale? Vamos a marcarlas bien, V1 y V2. Y ya tenemos planteado el sistema de ecuaciones. ¿Cómo se resuelve? Pues calculadora y fuera. Ya tendríamos I1 y I2. Una vez sabemos las corrientes, podemos calcular cualquier tensión. Resumiendo, ¿qué hemos obtenido en la matriz de impedancias? En este caso,
matriz de resistencias, en un futuro de impedancias, porque esto sería aplicable tanto a lo que vimos en física eléctrica con impedancias que son fasores, como lo que veremos más adelante cuando tenemos el circuito transformado de Laplace. Y habría un tercero que sería el de Fourier. En todos estos casos obtenemos una matriz de impedancias. Bien, ¿qué hemos obtenido aquí? Esta es la suma de resistencias de la malla 1. Y si seguimos la diagonal principal, que en la matriz sería, en matemáticas, lo que ponemos como A11, A22, como solo hemos hecho de 2, vamos a quedarnos aquí. Si hay una tercera, A33, etc. Lo que tenemos es que este es el coeficiente de la corriente de esa malla. Entonces aquí tenemos la suma de las resistencias de la malla 1 y aquí nos ha salido la suma de las resistencias de la malla 2. ¿Qué tenemos aquí? Es menos la suma de resistencias, en este caso solo había una, pero podrían haber más de una, basta con poner dos en serie, por ejemplo, ya lo veríamos. Tenemos que es la cambio de signo, por lo de que las corrientes en ese elemento común van en sentido opuesto, menos la suma de resistencias comunes entre la malla 1 y la 2. Claro, este elemento de aquí, matricialmente, este diríamos que es el A12. Con lo cual, este subíndice 1 y 2 corresponde a malla 1, malla 2. Aquí podríamos decir que son resistencias, la suma de resistencias comunes de la malla 1 con malla 1. Lo cual es muy tonto porque estamos hablando de la malla 1. Y sin embargo, estos son los elementos comunes entre dos corrientes de malla diferentes. Evidentemente, aquí tiene que ser simétrico la situación porque son las resistencias comunes entre la malla 2 y la 1, ya que es el elemento A21. Conclusión, esta matriz será simétrica respecto a la diagonal principal. Y ya tenemos un método para analizar circuitos de una manera sistemática, que consiste en, 1, identificar las mallas. Vamos a acelerarlo. Vale, ya lo tenemos escrito. Decíamos, son 3 pasos. Identificar las mallas. Una vez hemos identificado cuáles son las mallas de nuestro circuito, fijamos el sentido de las corrientes en el mismo sentido. Esto hace que los elementos comunes tengan corrientes que en realidad se restan. ¿Vale? Van a dar nodos en los cuales estamos restando la corriente. Ver lo de antes. Después, una vez ya tenemos dibujados los sentidos de corriente, escribimos directamente la matriz de resistencias, siguiendo las reglas que acabamos de observar. Y por último, ponemos el vector de fuentes según si son solidarias, es decir, si están de acuerdo con el sentido de corrientes. Si son positivas, o sea, la corriente es como que sale del positivo de la fuente, pues las consideramos positivas. Y si no, pues negativas. Ahora vamos a, en el siguiente apartado, ver el análisis de mallas con fuentes de corriente.